Estamos con la doctora Mónica Yaya, ella es abogada, especialista en contratación del Estado. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, doctora? Muy ¿Cómo bien, muy contenta empezando el lunes en la mañana con ustedes aquí en Altavoz. Muchas gracias a Aaron y Rumi por esta invitación. Hace un momento hemos estado con el doctor Idel Wexler, ex ministro de Educación, como sabe perfectamente, habló de la necesidad de hablar bien la palabra bullying, este concepto. Eres madre de familia también, como sabes perfectamente, maestra también, y se ha utilizado mal este concepto en los colegios. Exactamente, y como madre de familia también te puedo decir que efectivamente la palabra bullying se utiliza de manera tan indiscriminada y prácticamente, discúlpenme la palabra, se ha prostituido de tal manera que los verdaderos casos de bullying no reciben la atención inmediata, clara, oportuna, precisa. Toda la atención del Estado no la reciben los verdaderos casos de bullying. El mecanismo que utiliza el Ministerio de Educación, desde mi punto de vista, victimiza no solamente a la persona que supuestamente, al alumno, al escolar que solamente sufre bullying, sino también a aquellos otros alumnos con los que podría haber quizás algún tipo de malentendido, un conflicto, y finalmente todos resultan inscritos en un registro de bullying, entre comillas, del Ministerio de Educación, causando un malestar moral, psicológico a más de un escolar. Yo creo que aquí falta mucha más atención profesional por parte de los psicólogos del Ministerio de Educación. Es muy importante lo que acaba de decir el maestro Idel Wexler, y no solamente en materia de bullying, sino también en materia de educación integral de la sexualidad. Exactamente. Y algo también que ha señalado él, no es justo que una persona como él, un maestro con mucho tiempo de experiencia, de enseñanza en el país, tenga una pensión entre 800 y 1.100 soles, 1.200 soles. A diferencia de los cesantes jubilados en las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales que tienen prácticamente cédula viva, los maestros en el Perú la están pasando muy mal. Y justamente el profesor Idel Wexler señaló, recomendaba a sus amigos en edad de jubilación, oye, no te jubiles porque si no vas a entrar en una suerte de muerte lenta. ¿Cuál es su visión, en todo caso? ¿Qué cree usted que los partidos políticos deberían incorporar en cuanto a este tema salarial, a este tema de pensiones? Porque esta es una bomba de tiempo que viene. Exactamente. Si nosotros miramos el problema en el corto plazo, no solamente estamos presenciando pocos incentivos para la formación de maestros en el Perú. Hace poco tiempo estuve en una encuesta que se hizo en la promoción en el grado de uno de mis hijos, y en las tendencias vocacionales de los jóvenes se mencionaban el ser médico, ser abogado, ser ingeniero, y ninguno mencionó ser maestro. Esa situación para mí fue bastante triste y reveladora, porque seguramente gran parte de las razones que tenían los escolares para no señalar la profesión de maestro como una de sus preferencias vocacionales fue precisamente el maltrato que sufren los maestros en el Perú, porque son muy pocos además los que pueden tener la posibilidad de vivir con la remuneración de maestro, y eso tiene que ver directamente con la dignidad de quien educa, de quien forma en los colegios a nuestros hijos. Bueno, esto, como les dije, es una visión que tengo del corto plazo, pero a largo plazo creo que es además una vulneración a la formación democrática en nuestro país, porque si nosotros pensamos en lo que es la democracia, pensamos en lo que es una república, que es lo que según nuestra Constitución es el Perú, lo que necesitamos precisamente son formadores en valores, exacto, formadores en democracia, formadores de igualdad, formadores del sentimiento de justicia, y eso, además de enseñarlo en nuestros hogares, lo enseñan los maestros en las escuelas públicas y privadas. Entonces, cuando nosotros faltamos el respeto a la dignidad, a la remuneración de los maestros, cuando no se les reconoce el verdadero valor de su trabajo, lo que estamos haciendo también es prácticamente petardeando nuestra república, nuestro Estado de Derecho y ese estado de bienestar por el que todos trabajamos. Miren, y a raíz de esto, qué buena entrevista que han tenido hace unos minutos con Idel Wexler y unos minutos antes con el economista Armando Mendoza. Qué buenas entrevistas he escuchado.
A raíz de esto yo precisamente recordaba lo que encíclica de Juan Pablo II se escribió sobre el valor del trabajo, ¿no? ¿Qué significa reconocer Laborem exercens? Me estaba olvidando del nombre, disculpen. Laborem exercens. ¿Qué significa reconocer una remuneración justa a un ser humano? Significa valorar su dignidad como ser humano. Porque de esa remuneración depende no solamente su sobrevivencia, sino la de la familia a la que él mantiene. Entonces, cuando a los maestros no les reconocemos la remuneración, los beneficios sociales, no se les paga la deuda que se tiene con ellos, lo que estamos haciendo es atentar contra la dignidad de quienes están formando a nuestros hijos y por lo tanto también de alguna manera, de manera indirecta, estamos atentando contra la dignidad de los peruanos. Claro, pero a su vez también los maestros que no quieren someterse a pruebas están atentando contra la dignidad de los alumnos, ¿no? Lo que pasa es que los maestros deben formarse. Ya hay maestros que se forman. Ellos merecen También están en la obligación de formarse, porque las personas no solamente tenemos derechos, sino también tenemos obligaciones. Pero uno de los sectores más olvidados en el Perú, y sobre todo en materia de atención a las necesidades que tienen de su formación, son los maestros, como también lo son los médicos. Las enfermeras, médicos. Exactamente, obviamente. La salud y la educación. Estamos hablando de salud y de educación, ¿no? Y lo que yo estoy diciendo, disculpen que pase a otro tema, no es un cambio radical, tiene que ver con dos temas fundamentales para los peruanos, que tiene relación con nuestros derechos humanos, que son el derecho a la educación, que se vulnera cuando no se trata bien a los maestros y cuando además de eso deriva que tampoco puedan cumplir muchos de ellos bien con sus obligaciones de formarse mejor para ser mejores formadores. Y estamos hablando también del derecho a la salud, en donde tenemos a muchos médicos, pero muy pocos especialistas. Y esa es una de las razones del colapso en los hospitales públicos. Esa es una de las razones por las que para tener cita con un gastroenterólogo, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, debemos esperar 2 meses. Porque no hay especialistas. El Perú, el Estado peruano, no está invirtiendo ni en la formación de maestros ni en la especialización de los médicos. De otro lado, Mónica, como sabes perfectamente, hubo un cambio de ministro recientemente. ¿Cuál es tu visión como una persona que ha trabajado obviamente en el Estado, conoces mucho de gestión pública? ¿Tenemos los ministros acertados para una gestión eficiente del gobierno? No tenemos los ministros acertados porque no tenemos a la presidenta adecuada. Hace mucho tiempo necesitamos un presidente de la República que tenga una clara definición de lo que es la República. ¿Qué es la República? El gobierno de todos. Puede parecer un ideal, pero por lo menos se debe intentar lograr un consenso entre los peruanos para que todos nos sintamos parte de este país, de esta nación. Cuando yo escucho hablar de manera disminuyendo la calidad del ser humano, cuando escucho hablar de manera despectiva de los caviares, cuando escucho hablar de manera despectiva de peruanos a los que llaman fascistas, escucho un mensaje divisionista, pero no solamente en algunos ciudadanos comunes y corrientes como yo, sino que lo escucho a veces a la presidenta de la República, al premier, hablar de caviares, como si ese grupo de peruanos no fueran peruanos. Y supongamos que realmente se trata de una institución, de una organización de personas. ¿Cuál es el delito que estarían cometiendo por opinar o por criticar algunos aspectos del gobierno y algunos aspectos del Estado? Son expresiones peyorativas, obviamente, que vulneran la dignidad de las personas. Exactamente. Entonces, cuando la presidenta de la República gobierna de espaldas a un grupo de peruanos para atender solamente a ese grupo de peruanos que le da el amén en lo que ella quiere hacer y en lo que ella decide, cuando ella da ese tipo de mensajes, tiene ese tipo de actitudes, lo que está haciendo es dividir a los peruanos. No tiene
noción de la trascendencia del papel que ella tiene como presidenta de la República. Debería ser el ejemplo de consenso, de un intento de diálogo entre los peruanos, dejar de utilizar esa palabra caviares, no permitir que su premier utilice la palabra caviares, ni derecha bruta y achorada, ni ese tipo de calificativos peyorativos. Entonces, como no tenemos una presidenta que no tiene noción de lo que es el presidenta de la República, que no tiene noción de lo que es una república, pues tenemos ministros también de medio pelo, como por ejemplo el hoy ministro de Economía, el señor Pérez Reyes, ¿no? El señor Pérez Reyes, yo creo que está allí no solamente porque se ha convertido en uno de los felpudos de la señora Dina Boluarte, sino desde mi punto de vista también porque ha respondido a algunos intereses que no son específicamente los nacionales. ¿Qué intereses son en todo caso? Desde mi punto de vista, el señor Pérez Reyes es una persona que defiende intereses de la República Popular China. Retrocedamos un momento hacia el año pasado. Recordarán ustedes que en el tema del puerto de Chancay, el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en donde estaba el señor Pérez Reyes, había interpuesto una acción de amparo para que la República Popular China retroceda en sus intentos de monopolio en el puerto de Chancay. Había una acción de amparo interpuesta, ¿no? ¿Qué sucedió? Hubo un colapso en el sistema eléctrico del aeropuerto Jorge Chávez. El Congreso anunció que iba a censurar al ministro Pérez Reyes. ¿Cuál fue la respuesta de Pérez Reyes? Decidió destituir al procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y retirar la acción de amparo del Poder Judicial. Resultado, no hubo censura para Pérez Reyes por el colapso del sistema eléctrico en el aeropuerto Jorge Chávez. Los chinos prácticamente avanzaron en su interés de prácticamente considerarse los propietarios de todo el puerto de Chancay, incluido el terreno, que es propiedad inalienable del Estado. Y Pérez Reyes no solamente continuó en su cargo, sino que ahora es ministro de Economía y Finanzas, que es un ministerio en donde las inversiones chinas tienen gran interés sobre el tema por las licitaciones públicas que se manejan en el Ministerio de Economía y Finanzas a través del organismo supervisor de contrataciones del Estado, o llamado OES. Estamos con Mónica Yaya. Mónica Yaya, estábamos hablando justamente sobre la situación de las inversiones chinas en el Perú, y en este caso en el puerto de Chancay. Habrías hablado hace un momento que no existe un contrato de concesión con la empresa COSCO Shipping Ports, que tiene ese megapuerto de Chancay, que además ha permitido la llegada en su momento del presidente Xi Jinping al Perú, y que ha sido anunciado con bombos y platillos, y que nos está dando una visión interesantísima respecto a la logística portuaria y este posicionamiento importantísimo del Perú respecto a los países vecinos. Pero ¿por qué no existe un contrato de concesión? Primero quisiera dejar claro que las inversiones privadas son muy importantes. Son buenas. Son buenas. Las inversiones extranjeras, incluidas las chinas, son beneficiosas para el Perú siempre y cuando cumplan con las normas peruanas y siempre y cuando no cambien las normas peruanas a su favor, atentando contra la dignidad y la soberanía de los peruanos. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, no existe. Busquen todos los internautas y todos los que nos escuchan en estos momentos, busquen y pidan por transparencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el contrato de concesión que debió firmar COSCO Shipping con el Perú. No existe un contrato de concesión, porque un contrato de concesión reconocería que el terreno sobre el que se ha construido el puerto de Chancay es terreno del Estado peruano, propiedad inalienable del Estado. COSCO Shipping está partiendo de una mentira que ha difundido a través de algunos medios de comunicación y sobre todo de malos políticos. Está transmitiendo una mentira a todos los peruanos, haciéndonos creer que el puerto de Chancay es una inversión 100% privada, y no lo es, porque está construido ese puerto sobre terreno que es propiedad del Estado. Eso debió dar lugar a la firma de un contrato de concesión por determinada cantidad de años. Contrato de concesión que la República Popular China no quiere firmar. Y es por eso todo esto se dio en durante la gestión de el ministro Pérez Reyes, que hoy es ministro de Economía y Finanzas, sector en el que la República Popular China también tiene gran interés por las licitaciones que se manejan
en el Ministerio de Economía y Finanzas a través del organismo especializado en contrataciones del Estado, antes llamado OCE y hoy llamado OS. Mónica, justamente hablando de concesiones, hay una que está generando preocupación en el norte del país, que justamente vence el 25 de septiembre. Estamos hablando de la concesión en Olmos. Como sabemos, la concesionaria Trasvase Olmos no cumplió con su labor de, obviamente, de sacar todo el sedimento, todo el barro que está en una presa llamada Limón y que está generando complicaciones en el norte porque los agricultores ya no tienen agua. Como experta en este tema de contrataciones del Estado, ¿cómo ves esta situación? Lamentable, pero no sorprendente, porque sobre todo en el gobierno de la señora Dina Boluarte se ha permitido a los concesionarios prorrogar el cumplimiento de sus obligaciones, postergar el cumplimiento de sus obligaciones sin ninguna sanción y sobre todo asegurando a los concesionarios incumplidos las ganancias que ya tienen desde hace muchos años. Y no solamente esto está sucediendo en Olmos, ya hemos visto también cómo se retrasó la construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. ¿Cuál es la verdadera sanción que ha tenido el concesionario encargado de la construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez? No hay sanciones. No hay sanciones, es un país en el que prácticamente reina la impunidad. Y lo mismo que sucede con los sicarios que nos atacan en las calles, está sucediendo también con el gran empresariado nacional y extranjero que tiene inversiones en nuestro país. Y en el caso de Olmos, por ejemplo, si bien es cierto que este proyecto, aparte del proyecto, ha pasado al Ministerio de Agricultura, ¿no? Ministerio de Agricultura, sin embargo, el gobierno regional está pretendiendo que la empresa, que pertenece obviamente a Odebrecht, continúe hasta la fecha del cierre del contrato. Pero ¿qué debe hacerse al respecto en cuanto a las modalidades para poder obtener que nuevos inversores puedan llegar a este proyecto? Con el actual gobierno y sobre todo con la actual situación de impunidad en materia de corrupción, veo muy difícil que inversionistas serios lleguen al Perú. Por lo menos durante el gobierno de la señora Dina Boluarte tendría que haber un cambio radical, no solamente en el próximo gobierno, sino también en la siguiente composición del Congreso de la República, porque tenemos un Congreso de la República mercantilista. Y cuando digo mercantilista, digo también que es un Congreso de la República, muchos congresistas con tendencia a participar de actos de corrupción. Y hay empresas en el mundo serias que simplemente no desean invertir en un país en el que la corrupción reine. Y en el caso, por ejemplo, perdóname, sí. Y en el caso, por ejemplo, de esta concesión, ¿qué debería hacerse? Porque como sabemos, los agricultores están demandando agua y es importante que el GORE, el gobierno regional, ¿tú crees que pueda demandarle por daños y perjuicios a esta empresa posiblemente corrupta? No solamente demandarlo por daños y perjuicios, sino también ejecutar las garantías que esta empresa tiene que haber entregado para el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces lo que corresponde es que se apliquen penalidades económicas, que se ejecuten las garantías y que si estuviéramos en un gobierno pues que trabaje por el bien de los peruanos, se debería convocar urgentemente a una nueva licitación pública internacional para que un mejor concesionario venga a ejecutar ese tipo de obras necesarias para los agricultores del norte. Yo quería cambiar un poco de tema. ¿Tienes alguna consulta más al respecto? Sí, para cerrar sobre el tema, justamente el dragado de esta presa Limón aproximadamente va a costar $250 millones y se pretende que el gobierno nacional lo pague cuando la empresa privada concesionada en ese momento debió realizar ese trabajo. Entonces estamos hablando de $250 millones que va a salir del bolsillo de los peruanos, Mónica. Y no solamente va a salir del bolsillo de los peruanos, sino hay que ver a qué bolsillo va a parar. Porque ese dinero que está pidiendo el concesionario de manera ya sin vergüenza, no solamente va a parar a los bolsillos, a las arcas del concesionario, sino que definitivamente va a haber un funcionario público o más de un funcionario público que va a otorgar las aprobaciones correspondientes y estoy segurísima, lo firmo, va a recibir una coima por ese dinero que va a entregar supuestamente al inversionista privado. Terrible, qué terrible. El 10% que ya conocemos. El famoso 10%. El diezmo. Yo quería cambiar el tema para consultarle, doctora, respecto a esta ley 32330, que debido al incremento del alarmante de menores de edad inmersos en hechos delictivos,
y estos graves recientes ha provocado esta modificación en el Código Penal y en el Código de Responsabilidad Penal de los niños y del adolescente, en este caso de los adolescentes, permitiendo que jóvenes de 16 y 17 años que han cometido estos hechos delictivos sean juzgados como mayores, ¿no? Lo cual viene generando muchos debates y muchas controversias al respecto. ¿Qué opina usted? Yo estoy en absoluto desacuerdo con dicha norma porque implica llevar a menores de edad a universidades del delito. Ya hay información sobre este tipo de legislación en otros países en los que solamente se ha incrementado la delincuencia, pero en realidad aquí lo que está sucediendo es que se está tratando, se está, viendo solamente las consecuencias, ¿no? Se está atacando las consecuencias y no se está atacando las causas de la delincuencia, que tiene que ver mucho con el abandono, el abandono escolar, por ejemplo. ¿Qué hacen tantos niños en estos momentos, a estas horas, lunes, casi 9 de la mañana, qué hacen tantos niños en las calles? Trabajando. Mendigando, trabajando. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el ¿Dónde rol están los protector padres? del Estado? ¿Dónde está ese rol punitivo que debe tener el Estado con los padres o con quienes explotan a esos niños? Entonces aquí lo que se está haciendo es tomar una medida facilista, atacando las consecuencias cuando no se está atacando las causas de la delincuencia juvenil, de la delincuencia en los niños, ¿no? A mí me parece aberrante y creo que sobre eso se pronunció, si mal no recuerdo, el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Sobre este proyecto, cuando todavía estaba en proyecto, y el decano Raúl Canelo tuvo una opinión constitucionalista sobre ese proyecto de ley. A mí me da pena muchísimo, lamento muchísimo que por razones políticas la junta directiva del señor Raúl Canelo esté siendo atacada y coincide con opiniones. Los abogados, por lo menos los constitucionalistas, esperábamos desde hace tiempo un colegio de abogados que se pronuncie sobre los aberrantes proyectos de ley que llegaban desde el Ejecutivo y desde el propio Congreso. Y es esta junta directiva que estuvo presidida, o que está, creo que todavía siguen, disculpen, que está presidida por Raúl Canelo, por fin tuvo opiniones con una dimensión constitucionalista sobre estos proyectos de ley. Ujú. Y casualmente es una junta directiva que está siendo denunciada por una persona egresada de la Universidad César Vallejo, ligada a César Acuña. Ujú. Estas casualidades a mí me alertan, me hacen pensar que detrás de las denuncias contra la actual junta directiva presidida por el doctor Raúl Canelo, tienen un trasfondo político que seguramente, y como él en algún momento lo ha dicho, lo leí ayer, tienen como finalidad eliminar la participación del Colegio de Abogados de Lima en la siguiente elección de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Por ahí viene el asunto. Yo creo Es que posible sí, por ahí. hay una razón política allí. Espero que se solucionen los problemas. Sé que también hubo investigaciones respecto a mal manejo de los recursos del Colegio de Abogados de Lima en las gestiones anteriores Ujú. a las del doctor Canelo. Lo que sí, yo invoco al doctor Canelo, sé que ha dicho en algún medio de comunicación que hay un partido político que está detrás de esas denuncias. A mí me parece que él debe decir qué partido político es, pero más que qué partido político es, ¿quién es la persona que está detrás de los malos manejos de los recursos del Colegio de Abogados de Lima y cómo esta persona está ligada a esta señora egresada de la Universidad César Vallejo que está tramitando, gestionando estas denuncias contra todo? ¿Quién sería la persona la que está denunciando? No tengo aquí el nombre exacto, es una dama, discúlpame, Ok. no recuerdo el nombre, pero haciendo una breve investigación vi que es una abogada egresada de la Ok. Universidad César Vallejo, lo cual me pone en situación de alarma, ¿no? Mónica. Y que ha logrado, creo, la destitución del doctor Raúl Canelo y su junta directiva. Mónica Yayan, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Gracias por estar en Altavoz Gracias. nuevamente.
Gracias a gracias. ustedes. Siempre estoy gustosa de estar aquí. Gracias. Estuvimos con Mónica Yaya, abogada especialista en contrataciones del Estado. No tenemos tiempo para más. Nos vemos el día de mañana a 7 en punto. Esto es Altavoces Vital. Gracias, Aarón. Gracias, Alisa. Visiten nuestra página web altavoz.p y nos vemos mañana a las 7 en punto en Altavoz. Quédense en la sintonía de los 91.1 de Radio Vital FM y que tengan un buen día.